Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: Decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos: La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a esta catequesis le vamos a poner un título que ya nos abre un poquito el corazón de por dónde va a ir, si Dios quiere, porque la catequesis siempre depende del Espíritu Santo, por dónde va a ir un poquito esta enseñanza que nos va a dar Dios. El título es: ¿Mis cosas o las cosas de Dios? Tienes que escoger, tengo que escoger, tenemos que escoger entre mis cosas, las que yo creo que me hacen feliz, me hacen más persona, me hacen más equilibrado y todas esas cosas, o las cosas de Dios, que te hacen a imagen de su propio Hijo. Pero Él no va a escoger por ti. Quizá el Evangelio de hoy nos dé un poco de sabiduría para ver por dónde tenemos que encaminar nuestra elección, porque sin la sabiduría no podemos nunca escoger. Siempre escogeremos lo más torpe, lo más llamativo, lo más vistoso, igual que Eva, que escogió la manzana, ¿sabéis por qué, no? La vio y dijo: era agradable a la vista y excelente para lograr sabiduría. Con eso ya tengo para vivir. Con mi propia sabiduría y con lo que ven mis ojos ya tengo bastante. Escogió sus cosas. Claro, el pecado original es por ahí. ¿Qué creéis? ¿Que Dios se enfadó por una manzanita? ¿Tan caprichoso creéis que es Dios? Hombre, por favor, entremos un poquito en la sabiduría de la palabra, ¿no? Y veamos qué fue lo que escogió Eva y Adán. Sus cosas, sus caminos, sus pensamientos, su forma de razonar, su percepción de la vida, antes que la que Dios les quería dar. Pues el Evangelio de hoy va por ahí. Un rey, este Evangelio, como vemos en otras parábolas de Jesús, pues está revestido del lenguaje propio de la literatura oriental. Este rey fabuloso, un gran banquete que mató toros y carneros y vestidos para aquí. Es un poco el lenguaje oriental, pero nos vamos a aprovechar de ese lenguaje oriental para entender incluso mejor esta catequesis. Bueno, el rey se casa a su hijo, se prepara la boda, un gran banquete, y el rey invita a lo que podemos llamar sus allegados, los que están más próximos a él, los que aparentemente mejor le aceptan, aparentemente, ¿no? El caso es que cursa la invitación, y para su sorpresa, los allegados tienen otras cosas que hacer.
Uno tiene que tasar sus tierras porque las va a vender no sé dónde, el otro tiene no sé qué con las mulas, el otro tiene que meter la herradura a los caballos, la otra tiene otra cosa que hacer, el otro, la otra, el otro, la otra. Sus cosas y las cosas del rey, las cosas de Dios, que ha enviado su Hijo al mundo, no son importantes. Y estos son los allegados. ¿eh? Los allegados, nosotros a lo mejor estamos muy allegados también. Aceptamos a Dios mientras nos diga cumple esto, cumple lo otro, pero que no se meta en tus cosas. ¿Cuáles son tus cosas? Pues las cosas que el mundo cree que es lo importante para vivir. Los bienes, a cualquier precio, de cualquier forma, de cualquier manera. Las vanidades frente a los demás, el ser alguien ante el otro. Si te pisan el pie, tú lo pisas dos veces. Detrás de la gloria humana. En fin, todas estas cosas, cuando empieza a ser discípulo, pues todo esto se te va cayendo, porque ya empiezan a hablar mal de ti y muchas cosas más. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión es, con esta parábola Jesús pretende liberar el corazón del hombre de estas cosas, de las cuales ya dio cuenta Eva, esas cosas que son las que tú crees que te permiten vivir mejor que nunca. Agradable a la vista, ¡ay, qué maravilla lo que ven mis ojos! ¡Qué maravilla lo que ven mis ojos! Soy alguien ante los demás, soy alguien ante los demás, ¿no? ¡Qué maravilla! Y excelente para lograr sabiduría. Con lo que me da de mi mente, de mi inteligencia, tengo suficiente para vivir. Mira, no vas a tener suficiente ni siquiera para morir, porque morirás totalmente desangelado, porque nunca buscaste a Dios. Te quisiste aprovechar de Él, pero nunca le buscaste. Y para evitar esta gran mentira de Satanás, viene esta catequesis. Que esta catequesis no es una vuelta de tuerca, como mucha gente piensa. Es un espacio de libertad de tu alma, de tu corazón, de todo tu ser, de todo tu cuerpo. Esta libertad exterior e interior. Jesús, en el Sermón de la Montaña, dicen que es el gran credo del discípulo de Jesús, dicen los santos, ¿entiendes? Dicen, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Aquí hay un punto muy importante. El término, la palabra cosas, para nosotros, en el lenguaje nuestro castellano, o cualquier idioma que nace de la cultura latina, ¿no? Francés, portugués, etcétera, todos los idiomas. Las cosas, pues es una cosa, eso es, una cosa sin importancia, una cosa, algo muy devaluado, no tiene gran así, ¿no? En Israel las cosas es muy importante, porque cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando del misterio de Dios. En el Antiguo Testamento aparece con mucha frecuencia las cosas sagradas de Dios, las cosas santas de Dios. Acordaos cuando la Virgen María y San José perdieron al niño, bueno, se perdió él, pero la angustia de María y José al ver que este Jesús de 12 años no estaba con ellos. Ya entonces existía igual que ahora la pederastia, el robo de niños, de adolescentes, ya entonces existía, ¿no? Y el susto que se llevaron fue brutal. Fue brutal, una congoja en el alma impresionante, ¿no? Al final lo encuentran en el templo, ya sabéis, ¿no? Hijo mío, dice María, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús da una catequesis preciosa a todos los padres y madres del mundo. Estoy buscando a mi Padre. ¿Por qué me buscabais? Yo tenía que ocuparme de las cosas de Dios. Estoy buscando a mi Padre. Esto vale para todas las madres y padres del mundo, también para todos los hijos, cuando siguen la llamada del Señor.
Son más importantes sus cosas con Dios que las cosas que les digan su padre y su madre. Son unas catequesis muy fuertes, ya os lo dije. Lo importante es que cuando termina este episodio, o sea, cuando ya vuelven María y José con Jesús adolescente, o nuevamente hacia Nazaret, Lucas dice, María guardaba cuidadosamente estas cosas en su corazón. Que Jesús era hijo del Padre. Y que ella como madre tenía su campo limitado. Porque la misión le iba a venir del Padre. Y esto no es ningún dejar a la Virgen María. En absoluto. Dios me libre. Entonces, para que todos entendamos que nuestras cosas fundamentales son con el Padre a nivel de decisiones. Otra cosa es que tú lo comentes después con tus más allegados, tu padre, tu madre, tus hermanos. Eso ya es otra realidad, ¿no? Bueno, pues dice Jesús, buscad el reino de Dios. Significa, buscad a vuestro Padre. Buscadme a mí, que soy su hijo. Que vengo a llevaros al Padre. Vengo a mostraros el rostro del Padre. Vengo a haceros entrar en el misterio del Padre, ahí donde todas las inteligencias humanas del mundo, con todos los ordenadores del mundo, con toda la tecnología del mundo, la de ahora y la de dentro de 1000 años, jamás podrá penetrar el misterio de Dios. Porque es absolutamente otra realidad. El misterio de Dios se penetra solamente desde el mismo Dios, y por eso envió a su Hijo, para penetrarnos en su Evangelio y desde el Evangelio penetrar el rostro de Dios. Y así es como termina San Juan, el prólogo del Evangelio. A Dios nadie le ha visto, es decir, nadie le ha conocido, nadie. Sabemos que existe Dios, pero no sabemos quién es, no lo hemos tocado, no lo hemos palpado con las manos de nuestra alma, como diría San Juan. Dice, el Hijo único del Padre nos lo ha revelado. ¿Cómo? En su palabra, en su Evangelio. No en las revelaciones de San Perico de los Palotes, por muy santo que sea ese señor. En el Evangelio está la revelación del rostro de Dios y del misterio de Dios. En el Evangelio. Buscadlo. Buscad el rostro de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa su justicia? El término justicia tiene muchísimas variantes a lo largo de la Escritura. Muchísimas. Pero una de las más importantes que señalan los santos padres de la Iglesia, como por ejemplo San León Magno, es el de ajustarte a Dios. Ajustarte a Dios, ajustarte al misterio de Dios. Y en este ajustarte a Dios, Pablo, el pecador Pablo, lo que Dios hace con los pecadores, ¿no? Cuando se ponen delante de él y le dicen aquí estoy. Lo que Dios hace con un pecador como nosotros, como Pablo, cuando se ponen delante de Dios y le dicen como Pablo, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Es la misma respuesta en el fondo que la de la Virgen María. Pues Pablo, el pecador, el asesino, porque colaboró en la muerte de Esteban, lo digo para vuestra esperanza, los que queréis que no tenéis perdón de Dios, los que queréis que os vais a salvar con 80 años del purgatorio, ¡que no! Que el que encarna el Evangelio no va a pasar por el purgatorio. Claro que existe el purgatorio, pero no para los discípulos de Jesús. Pues dice Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Buscad a Dios, buscad, haceos un solo espíritu con Él, como dice Pablo. ¿Que dónde está esta cita? Sí, ya os la digo. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 17. Ahí lo tenéis, ¿no? Jesús nos invita con el Evangelio a entrar en su propio espíritu, que es el espíritu del Padre, es el espíritu de Dios. Jesús, que hace esta invitación, está llevando a cumplimiento esta profecía que vemos en el libro de los Proverbios, que dice la sabiduría. Ya sabéis que Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada, lo dice San Pablo, ¿no? En la primera carta a los Corintios. Llama a Jesucristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a ver, vamos al centro de las cosas, a la revelación de Dios en la Escritura.
Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El mayor título que tiene Jesucristo. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues dice, la sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus 7 columnas, ha hecho una matanza, el banquete, ¿no? Ha hecho su matanza, el banquete, ha mezclado su vino, ha aderezado también su mesa, ha enviado a sus criadas y anuncia en lo alto de las colinas de la ciudad, si alguno es simple, véngase acá, y al falto de juicio le dice, venid y comed de mi pan, bebed del vino que he mezclado, dejaos de simplezas y viviréis, y dirigidos por el camino de la sabiduría. A los faltos de juicio. ¿Quién es el falto de juicio, El que tiene un coeficiente mental de 33 sobre 100. No, hombre, no. Falto de juicio es el que es tan necio, tan necio, tan necio, que igual que estos allegados, prefirieron sus cosas a las cosas de Dios. Cada vez que hacemos un pecado grave, más allá de la ofensa, te has ofendido a ti mismo, porque has revelado una falta de juicio, una falta de sabiduría. Por una cosa pasajera, te has puesto de espaldas a Dios. Por una cosa que es hoy y mañana ya no es. Aunque dure 10 años. Nos entendemos, ¿no? Falto de juicio, sí. Falto de juicio. Cada vez que creemos que nuestra voluntad es más importante que la de Dios, nuestra forma de pensar es más importante que la forma de pensar de Dios. Repito, este es el pecado original. Adán y Eva pensaron que lo que ellos pensaban por instigación de Satanás era mucho más importante que lo que Dios le había hecho. Pusieron en la balanza la palabra de Dios y su propia palabra, inducida por Satanás, pero fueron ellos los que tomaron la decisión y dijeron, somos más inteligentes que Dios, vamos a hacer lo que queramos. Que hay que rezar luego a las 4 de la tarde, vamos a rezar a las 4 de la tarde, que luego hay que hacer no sé qué, también vamos, y luego una procesión, pues vamos, y luego hay que besar reliquias, pues vamos. Pero mis cosas no se tocan, porque soy más listo que Dios, más inteligente que Dios. A estos necios, bienvenidos al club del padre Antonio Pavía, que ha sido necio muchas veces, espero no serlo más. Bienvenidos al club, porque Dios de los necios hace grandes santos, como hemos visto en San Pablo. Bienvenidos al club, chicos. No os alarméis, no os sintáis defraudados con vosotros mismos, no os desaniméis. Luego veremos al final si tenemos tiempo por una parte y Dios me sigue dando sabiduría, ver un poquito la esperanza que Dios nos va a dar a todos los que hemos hecho necedades una detrás de otra. Bueno, pues Dios invita a ese banquete que es el banquete de la palabra, es el banquete de la sabiduría, por la cual aprendes a decidir, por la cual aprendes a escoger, por la cual está la fuerza que tienes dentro de ti, de ver que eso que Dios te dice es bueno para ti, está la fuerza que tienes dentro, que no necesitas ser un héroe, porque todos los héroes se cansan. Tendrás la sabiduría para decir, esto es bueno para mí. Son cosas de Dios que interfieren con las mías, pero es bueno para mí. ¿Y porque es bueno para mí? Lo voy a hacer. Y luego te das cuenta que efectivamente no te has equivocado. Era bueno para ti. Porque Dios es Padre y nunca quiere el mal para sus hijos. Nunca, bajo ningún concepto. En ese contexto de buscar esta sabiduría, el mismo libro de la sabiduría nos dice, a ver, vamos a leerlo, que dice así, la sabiduría en todas las edades, es decir, en todas las generaciones, entrando en las almas santas, forma en ellas amigos de Dios y profetas. Porque Dios no ama sino a quien vive con la sabiduría, es decir, a quien tiene la palabra de Dios dentro de su corazón. Guardad la palabra, eso ya aparece desde el principio, guardad mi palabra, aparece desde el principio. Y siempre dando tumbos por aquí y por allá, hasta que llega la Virgen María y dice, basta de tumbos, basta de hacer interpretaciones estúpidas, basta de consultar por aquí y por allá, no, basta ya. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta llaneza fue lo que cautivó el corazón de Dios. Esta llaneza, de María. Esta llaneza, esta claridad, esta decisión interior, esta sabiduría interior.
Y siguiendo lo de María, cuando tú acoges una palabra de Dios porque es buena para ti, igual que la Virgen María, es buena para todo el mundo. Y por eso de esta llaneza de María aconteció la encarnación. De esta llaneza de María, de esta llaneza de San Pablo, de esta llaneza de San Francisco de Asís, de esta llaneza de Teresa de Calcuta, de esta llaneza de San Juan Pablo II. El mundo está iluminado, a pesar de que creemos que todo es oscuridad. Hay muchos puntos de luz en el mundo. Y todos nosotros que oímos esta catequesis estamos llamados a arrojar mucha luz en el mundo. No es para ti esta palabra. Si es solamente para ti se te apagará, ya te lo digo yo. La tienes que difundir como sea. Porque no eres dueño de esta palabra, como yo tampoco soy dueño de esta palabra. Y estamos dando esta palabra a pesar de la pandemia. Porque la pandemia no puede con la palabra de Dios. No puede con la evangelización. Y ahí estamos evangelizando. Yo y vosotros. Porque el mundo necesita esta luz. Basta ya de quejaros del mundo, de que pasa esto, de que pasa lo otro, de que tal tipo, de que tal otro tipo. Basta ya de agoreros. Basta ya de gente con mala sangre. Basta ya de criticar. Basta ya de juzgar. Anunciad, anunciad y anunciad. Que es lo que estamos haciendo. Anunciad. Entrando en las almas santas. Padre, yo no soy santo, yo tampoco. Nadie nació con madera de santo. ¿Qué creéis, hombre? Alma santa es el que busca a Dios. Cuando una persona busca a Dios, honestamente, y busca cambiar sus cosas por las cosas de Dios, Dios ya le considera santo. ¿De verdad, Padre? Yo he matado. Bueno, también San Pablo colaboró en la mente de Esteban. ¿Qué problema hay? Para ti, para Dios no lo hay. Te sigue llamando. Las almas santas son los que verdaderamente buscan a Dios. Y forma en ellos amigos de Dios. Forma amigos de Dios. ¿Pero os dais cuenta de lo que es esto? El Dios creador de las 100.000 galaxias, 100.000 millones de galaxias, que hay por ahí. Bueno, a mí no me ha dado tiempo a contarlas, pero dice que son muchísimas, ¿no? Muchísimos millones. Y Dios te dice que te va a formar como amigo suyo, con sus palabras creadoras. Con su palabra creó el mundo. El Señor hizo el cielo y la tierra, el Señor hizo la luna, el Señor hizo los ríos, el Señor hizo los montes, el Señor hizo al hombre. El Señor hizo a su amigo. ¿Cómo? Por el Evangelio de Jesús. Puedes dar un paso atrás. Muy bien. No te lo aconsejo. Al margen de lo que te pase después, no te lo aconsejo porque no sabrás lo que es la vida ya en este mundo. No sabrás lo que es la vida. Estarás siempre rezongando contra todo el mundo. También los que no son tan, entre comillas, buenos como tú. Los que no rezan, entre comillas, tanto como tú. Los que no cumplen, entre comillas, tanto como tú. Y un juicio detrás de otro. Bueno, así nunca serás un alma santa. Alma santa de la Virgen María, aquí estoy. Y Pablo, repito, dijo exactamente lo mismo que la Virgen María. San Pablo tiene 3 textos donde narra su conversión. Yo en ese momento no sé cuáles, están los 3 en los Hechos de los Apóstoles. En uno de ellos es cuando dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es la conversión. No es del Señor, voy a hacer por ti. Espérate, si no sabes lo que yo quiero de ti, jolines. Dios te dice eso. Ah, vale. Señor, ¿qué quieres que haga? Allá entras en la onda de Dios. Ya entras en las cosas de Dios. Los allegados, ¿sí? Muy cerca del rey, mucha inclinación al rey, mucha reverencia al rey, muchos aplausos al rey, muchas procesiones del rey. Pero cuando llega el momento clave, sus cosas, sus tierras, sus caballos, sus mulas, lo que fuera, eran más importantes que la boda del hijo del rey. Muy bien. Sí, pues adelante, ¿no? Muy bien. Podemos ver también esa invitación a entrar en esta palabra sabiduría, la que nos dice el profeta Isaías. Aplicad el oído y acudid a mí. Oíd, escuchad y vivirá vuestra alma. Así es. Escuchadme y vivirá vuestra alma. El verbo escuchar en la espiritualidad bíblica es mucho más fuerte que lo que puede ser nuestro verbo escuchar en nuestra
digamos, cultura latina, ¿no? Que tiene que ver mucho más un poco con la mente y esas cosas y tal, bueno, en aprendizaje. Escuchar la escritura significa la inclinación a obedecer, es decir, hacer mía la palabra de Dios. Hágase en mí, hacer mía, hágase en mí el Evangelio de Jesús. Toda la espiritualidad de la Virgen María se resume en estas 5 palabras. Hágase en mí el Evangelio de Jesús, que empieza por la encarnación. Hágase en mí. Esta es la columna vertebral de todos los santos, de todos los discípulos de Jesús. Hágase en mí. Que ya viene preanunciado proféticamente muchas veces. Yo me he limitado a un par de textos nada más. Pero este de Isaías, pues es fortísimo. Venid a mí. Aplicad el oído. No me vengas a escuchar de cualquier forma. Hacedme caso. Aplicad el oído. Acudid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y estaréis vivos. Porque mi palabra es vuestra vida. Mi palabra es vuestra vida. El evangelio de mi Hijo es vuestra vida. Mi evangelio, dirá Jesús, es vuestra vida. Y vuestro crecimiento como discípulos. El que va con las alas del evangelio ya no va pasito a pasito. Ya el Señor le hace volar. ¿Podrá caer 40 veces? No importa. Dios te recompone las alas y sigues volando. Y cada vez caerá menos. Llegará un momento en que solamente volarás. Esta es la experiencia de todos los santos, absolutamente de todos. De todos. Absolutamente. ¿Qué creéis? ¿Que cuando San Francisco se convirtió ya no cayó más? Esa es una tontería como la copa de un pino. Siguió cayendo hasta que Dios le dijo: serás fuerte solamente conmigo y por mí, y así nunca tendrás la vanidad para juzgar a nadie. Que si este hace de esta forma y que el otro reza de la otra. Ya déjalos en paz, hombre. Que no eres Dios de ellos. Que ellos tienen un Dios mucho más misericordioso que tú. Bueno, seguimos, ¿verdad? Una invitación a vivir. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que seguir a Jesucristo es una invitación a vivir? ¿Cuándo nos daremos cuenta? ¿Sabes por qué los fariseos, que están representados por estos allegados al rey? Ya, cuidado, cuidado no, alerta. Los fariseos se dan en todas las generaciones, también en la nuestra. Porque al demonio le encanta que haya fariseos entre nosotros. Le encanta porque sabe perfectamente que ahí donde hay fariseos, la piedad se hace solamente exterior. No hay una decisión del corazón para decir aquí estoy, como pasó con esos allegados al banquete del rey. A ver, chicos, si queréis que estoy utilizando esto como acusación, os digo una cosita. Esta acusación primero va contra mí, porque la tentación de ser fariseo nos va a durar siempre. La tentación de buscar el aplauso, la tentación de quererte más que los demás, la tentación de quererte con poder de juzgar al otro, cuando este poder solamente es de Dios. Por lo tanto, cuando hablo de esto, lo hago como un peligro para vosotros y para mí. Y para mí, que demasiado tiempo he vivido en el fariseísmo. Y por eso sé muy bien de lo que hablo. No hablo de memoria. No hablo de memoria. Yo sé muy bien lo que hago, ¿entiende? Y lo que digo, en este sentido. Bueno, cogemos a Juan en esto de ir detrás del buen pastor que es Jesucristo. Acudid a mí, lo veíais, ¿no? Venid a mí, dijo el rey. No vieron porque tenían sus cosas que hacer. Dice, en la catequesis magistral que de Jesús en el capítulo 10 sobre Yo soy el buen pastor. Aquí hablamos de los versículos 27 al 29. Mis ovejas escuchan mi voz. Acudid a mí, decía Isaías, ¿no? Mis ovejas ya están junto a él. Mis ovejas ya están junto a él. ¿Y por qué están junto a él? Porque tiene un vestido muy bonito azul con ribetes rojos y doraditos en la orla. No, porque su palabra les da la vida. A ver cuándo lo entenderemos de una vez. Estamos junto al pastor porque su evangelio nos da la vida.
Los fariseos, ¿saben lo que piensan del Evangelio? Que es una vuelta de tuerca más. Ya con todo lo que hacen ya desde las 7 de la mañana, todavía el Evangelio. Pues mira, deja todo y empieza por el Evangelio. Se te abrirá una matriz en tu interior donde podrás caminar por un camino de luz. Sin rezongar de nadie, ni de nada, ni de nadie. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. ¿Sabes lo que significa yo las conozco en el término de Israel? Tengo una relación íntima con ellas. Sí, eso es lo que significa que Jesús diga de una oveja, yo te conozco. Tengo una relación íntima contigo. Tengo, repito, una relación íntima contigo. Eso es lo que significa el verbo conocer en la Escritura, sobre todo en ciertos contextos y por supuesto en este. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Acudid a mí, ellas me siguen. Está la fuerza de mi palabra, está el amor que reciben, está la vida nueva que se les está presentando, que no quieren ya ver otros caminos y vericuetos, donde siempre terminaron el camino cerrado contra la pared. Ellas me siguen porque yo voy al Padre. Y saben que su camino conmigo termina en el Padre. Dice, yo les doy la vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Con esta esperanza morimos, los discípulos de Jesús. Ni siquiera la muerte puede impedir que Jesucristo los recoja. La muerte no nos arrebatará hacia ella. Será solamente un paso obligado, porque tenemos un cuerpo mortal. Pero la muerte no nos arrebata hacia ella, porque estamos en la mano de nuestro buen pastor. Yo las conozco, tengo una relación íntima con ellas, las voy a llevar al Padre porque son sus hijos. Esta es la belleza infinita del Evangelio, que nadie se engañe con falsas promesas, con cosas que se dijeron por aquí y por allá, que aunque sean verdad, que yo no digo que no lo sean, son infinitamente inferiores a lo que Jesús nos está diciendo hoy. Infinitamente, sí, digo el verbo infinito. Mis ovejas escuchan mi voz, escuchan mi evangelio, escuchan mi palabra. Yo las conozco. ¿Por qué? Porque me escuchan. Porque me escuchan. Yo las conozco. Tengo una relación íntima con ellos. Les aumento la sabiduría, les aumento la gracia, les aumento la fuerza, les aumento el discernimiento, les aumento el gozo, les aumento la alegría. Y mira que están visitados por males y persecuciones, pero todo esto que yo les doy, nadie se lo podrá arrebatar porque se lo he dado yo. Y eso es intocable para Satanás. Yo las conozco. Yo las conozco. Y ellos van conmigo. Bueno, esta acudid a mí. Vamos a ver que ya el salmista, a ver, el Salmo 27, ¿vale? Salmista, Salmo 27, está hablando con Dios y le dice, escucha, escucha, Señor, escucha, Yahvé, mi voz que clama, tenme piedad, respóndeme. A ver, ¿qué es lo que clama el salmista? Escucha mi voz que clama hacia ti. ¿Qué clama? ¿Qué es lo que clama el salmista? Lo leemos en el versículo siguiente. Dice de ti, de mi corazón, busca mi rostro. Sí, Dios mío, tu rostro buscaré. Esta es una palabra preciosa. ¿Sabéis por qué? Porque cuando despreciamos las cosas de Dios, te estás despreciando a ti mismo. Porque el corazón del salmista ya tiene en embrión, en semilla, las cosas de Dios. Y el corazón, con estas semillas dentro, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pega un grito. ¿De quién son estas semillas? De ti, Dios mío. Y por eso clamo hacia ti, muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. Porque mi corazón clama por tus cosas, porque están ya dentro de mí en embrión. Y están gritando. ¿Y están gritando qué? Que tiene que haber algo más importante en este mundo
que lo que yo tengo con mis manos, aunque sea dueño del mundo entero. Tiene que haber algo más consistente, algo que permanezca para siempre, algo que me produzca las alegrías eternas. Tiene que haberlo porque lo siento dentro de mí, lo siento dentro de mí, en mi corazón. Hay unas semillas en mi corazón que no pueden callar. Busca mi rostro, busca su rostro. Sí, ya ve. Tu rostro busco. ¿Cómo respondió Dios? Dios respondió mostrándonos su rostro al encarnarse en su Hijo Jesucristo. En él vemos el rostro del Padre, como vimos al principio de la catequesis. Nos lo ha revelado, el rostro del Padre. Así termina el prólogo del Evangelio de San Juan. Las cosas de Dios no son extrañas, gritan dentro de ti cuando te dicen tiene que haber algo que no tenga límites, que se me abra al infinito. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que has luchado por tener esto, por conseguir esto, lo cual está muy bien, cuidado. Está muy bien que tú luches por situarte en la vida. ¿Por qué no, Dios mío? Claro que sí. Pero cuando lo has tenido y lo disfrutas, y tienes la obligación de disfrutarlo, ya te lo digo yo, te queda un sabor como para decir, y ese horizonte que se me cierra, ¿no hay algo más? Esto es lo que grita tu corazón. Yo me acuerdo de un compañero mío, del noviciado, comuniano. Él terminó una carrera, no voy a decir qué carrera es para que nadie se sienta ahí tocado y tal, no voy a decir que una carrera importante, universitaria, por supuesto. Y nos contaba, una vez en un grupo ahí, hablando, que peleó toda su vida por ser un gran profesional en esa carrera que había escogido y que el día que le dieron la graduación, el máster, el diploma, lo que fuera y tal, dijo, bueno, pues sí, bendito sea Dios, qué bonito y tal, pero como que veo un límite que necesito algo más. Esto no es para hablar mal de nada, ni de Dios me libre. No. A ver, entendedme bien, el mundo necesita buenos profesionales, por favor. Buenos hombres, buenas mujeres, también buenas amas de casa, que sean el sol de la casa, el corazón de la casa. Pero que no toda tu vida se reduzca a esto. Tal y como yo entonces era jovencito, era novicio, pero me impresionó la experiencia de este hombre que tenía 10 años más que yo. Porque había ejercido la profesión. Porque dijo, yo necesito algo más. Pero me habéis entendido, ¿no? El mundo necesita profesionales buenos, competentes, y por supuesto que huelan al Evangelio de Jesús, que transparenten el Evangelio de Jesús. Grita de ti mi corazón. Y viene el rey y dice, oye, venid a la boda, que esto es lo que desea vuestro corazón. Fueron tan estúpidos, tan necios, tan profundamente necios, que declinaron la invitación. Padre, ¿y qué invitación tengo yo hoy? Vamos a ver. Dios Padre te presenta a tu hijo, a su hijo, en las bodas del Evangelio. Es una invitación a entrar en el Evangelio. Es que, Padre, este Evangelio no lo entiendo. Como tengas el corazón honesto, terminarás entendiendo todo. Pasito a pasito, según las fases y las etapas que Dios quiera. Me acuerdo ahora de un amigo, seglar, que leyendo el Sermón de la Montaña, me comentaba, me dice, Antonio, dice, esto de ofrecer la mejilla derecha y la izquierda y de dar tus bienes o compartir tus bienes, etcétera, todas estas cosas y tal. Dice, un amigo mío me dijo que este evangelio era para los tontos. Yo me quedé con la boca abierta de esta forma de pensar, porque hay mucha gente que piensa así. Pero si lo oímos bien, resulta que llamó tonto a Jesucristo, que fue el que proclamó esas palabras. A veces decimos ciertas cosas del evangelio que nos cogemos la mano,
cuidado que nos cogemos la mano. Son palabras de vida. Y si no los ves como palabras de vida, porque eres de esos allegados que tienes una línea roja y dices, por aquí le dices a Dios que no pase, todo el Evangelio te parecerá una tontería y una estupidez. ¿Por qué? Porque tú sabes más que Dios, sabes más que el Evangelio. Muchísimo más. Hombre, por favor. Don José Pérez de la Haya, eres mucho más importante que Dios. Espero que aquí no hay nadie que se llame José Pérez de la Haya, y si lo hay le pido perdón. ¿Vale? Pues, ¿me entendéis, no? Bueno, pues por ahí vamos, chicos. Por ahí vamos en el Evangelio de hoy, ¿no? El drama de los allegados lo vive Jesucristo en otra parábola, también con esta vistosidad oriental. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No voy a meterme mucho en la parábola, porque en fin, nos quedan 20 minutos nada más. Pero acordaos que cuando el hijo menor ya se gastó el dinero, etcétera y tal, dice que oyó a su corazón que le decía, entrando en sí mismo, entrando en su corazón, ¿qué le dijo? Lo mismo que al salmista. Al salmista le dijo, ¿dónde está tu rostro que quiero buscarlo? Este dice, en mi casa hay pan en abundancia. Ya sé lo que significa el término pan en la escritura, ¿no? El pan de la vida de la abundancia, ¿no? El pan de la vida de la palabra, ¿no? El pan de la palabra con el cual Jesús frenó a Satanás en la primera tentación. No solo de pan vive el hombre, sino pues por ahí va la catequesis, ¿no? Por ahí va. Bueno, pues muy bien. El padre se le echó a los brazos, al cuello. No le dejó ni hablar. No le dejó ni excusarse. No merezco. ¿Cómo que no merece? Soy yo el que digo si merezco tener un hijo como tú o yo, dijo el padre, y se le echó al cuello. Este es vuestro Dios. ¿Quién os ha metido el miedo de Dios? ¿Quién os ha metido el miedo de Dios? Estas palabras son de Jesús. Le tapó la boca cuando el hijo pródigo iba diciendo no merezco. ¿Cómo que no merezco? Eso lo digo yo, no tú. ¿Y cómo lo voy a decir? Se le echó al cuello y le besó. Y le puso la mejor vestidura y el mejor anillo diciendo aquí. Y llegó el hijo mayor. Ay, Dios mío, qué injusto el padre con el hijo mayor, ¿no? Qué injusto. Se vaya, hombre, el toro cebado. Me caché en la mar salada. Para mí que dijo tacos mayores, pero bueno, aquí como estamos en una catequesis, voy a decir nada más, me caché en la mar salada, que los que están en América que pregunten a algún español qué significa eso de me caches en la mar salada. Bueno, esto se enfrentó con el padre diciendo, a mí nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Sabes cómo es la traducción real de lo que dice el padre? La traducción original, ¿sabes lo que dice? Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero es tan cortito, tan cumplidor y tan cortito al mismo tiempo. No digo yo con eso que no hay que cumplir, cuidado, no me entendáis mal. Pero que cuando tú pensabas en una alegría y una fiesta, pensabas que el cabrito iba a ser con tus amigos, no conmigo. Conmigo no, con tus amigos. Estás más a gusto con tus amigos que conmigo. Esto es lo que hicieron estos allegados. Estaban más a gusto con sus tierras, con sus caballos, con sus amigos, con su partida de póker, con su partida de mus, con lo que sea, su juego de bolos, lo que sea, que con el rey que era el padre. ¿Ves cómo quitamos el toque oriental de esta parábola y nos coge de lleno, ¿verdad? Necio este hombre, tanto trabajar y nunca buscó que la vida le venía del Padre. Ajeno a las cosas del Padre. Todo lo mío es tuyo y es que no te enteraste. Bueno, a esta altura de la catequesis entramos en un aspecto, una catequesis que nos abre una esperanza única. Una esperanza. Mira, ¿queréis buscar sorpresas de infarto? Dejad que Dios os hable con el Evangelio. Sus sorpresas son de infarto, una tras de otra. Son sorpresas que nos dan la vida, que nos hacen vivir, que nos hacen decir gracias, Padre mío. Son sorpresas que están muy por encima, digamos, de todo lo que podemos llamar, qué sé yo, estímulos que podamos encontrar en la sabiduría
y en los logros de este mundo. Mirad la sorpresa. Una vez que los allegados renunciaron, igual que los fariseos renunciaron a Jesús y el Evangelio, y al final se lo quitaron de en medio porque molestaba, el rey dijo lo siguiente: la boda está preparada, no hay marcha atrás. Es como si dijera hace 2000 años, mi hijo ya viene de camino. Está en el seno de María, a la madre que yo he escogido. Si lo rechazan es su problema. Pero mi hijo ya está en camino. Y el día de Navidad dijo, mi hijo ya está entre vosotros. La boda ya está preparada. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Y dice, los invitados no han sido dignos. Id pues a los cruces de los caminos. Estos son los enviados. ¿Quiénes son los enviados? Tú, que estás escuchando esta catequesis, si el Evangelio significa algo para ti, eres un enviado. No busques ahí ahora hacer cábalas, ¿eh? No vas con una bola de cristal. Si el Evangelio significa para ti, ya eres enviado. Ay, padre, pero yo es que vivo en mi casa, yo es que estoy impedido, yo es que desde tu casa puedes hacer anuncios maravillosos, para eso están las redes hoy, hombre. Las redes sirven para hacer mucho daño, por las redes ha habido asesinatos, ha habido de todo. No digo yo la de matrimonios que se han destruido, pero también está el anuncio del Evangelio, y nosotros estamos en esa onda. Y dice, a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. No dijo, oye, a los mejores los invitáis a la boda, ¿eh? A los mejores. A los que nunca han roto un plato. Los que nunca han roto un plato, el día que les da por romper, rompen la vajilla entera y la del vecino. Y lo sabemos muy bien. Vamos a engañar a Dios, sí, hombre, sí. Ya cuantos encontréis, invitados a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Aquí, chicos, aquí hay que cantar el himno de la alegría. Aquí hay que cantar aquí un canto de alabanza a Dios. Malos y buenos. Cuando uno empieza un camino con Dios, Dios quema la historia anterior. Por supuesto, con la confesión de los pecados. Pero la historia queda quemada. La historia queda quemada. Esa historia ya no existe. Como dice aquel salmista ya, 1000 años antes de Jesús, porque los salmos son del siglo X más o menos, nada tendrán que pagar los que se acogen a Dios. Y contra esta palabra no hay nada que se oponga, porque esa ha salido de la boca de Dios. Que nadie os engañe y os meta miedo. Ahora eso sí, te tienes que acoger a Dios. Con la vestimenta, con la túnica del Evangelio. O sea, es la túnica del banquete que uno no la llevaba y tuvo que salir fuera. La túnica del Evangelio, el vestido de boda. Si nos da tiempo hablamos de eso después. Buenos y malos. ¿Qué significa buenos y malos? Mira, Dios llama a todos. Los lejanos y los cercanos. Hablando del tiempo de Israel. En la resurrección todos fueron llamados. Los apóstoles que habían abandonado a Jesús, que les envió el Espíritu Santo, y los fariseos que le habían llevado a la cruz. La primera predicación de Pedro, ahí aparecieron miles de conversiones. Eran fariseos y sacerdotes, incluso miembros del Sanedrín, que habían llevado a Jesús a la muerte. Jesús no les tuvo en cuenta ese pecado y les llamó. Solo que todos, los que cumplían y los que no cumplían, los buenos y los malos, los publicanos, las prostitutas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los ladrones, todos partieron de la misma línea de salida, el Evangelio de Jesús. Esta es una noticia única. Chicos y chicas, sí, aunque tengas 89 años, Dios te mira como un niño en este momento y te dice esto. El Evangelio es tu línea de salida. Tu historia anterior queda quemada. Eso sí,
lo que Dios ha hecho contigo, como aparece una vez en el Evangelio, hazlo tú con los demás. Anuncia, anuncia. No puedes ser catequista en tu parroquia, no puedes ser catequista en tal movimiento, no puedes hacer esto en Cáritas, por las razones que sean. Si estás oyendo este catequesis, porque tienes un WhatsApp. Busca contactos, busca buenos y malos. Padre, como dijo una persona, mandé esto a un amigo mío y me dijo que no le enviara más. Digo, respétale, no se lo vuelvas a enviar. Tú ya no tienes nada que ver con ese asunto. Tú ya tienes las manos limpias. Has hecho lo que tenías que hacer. Eso viene en beneficio tuyo porque has evangelizado e incluso por el mal momento que has pasado, viene en beneficio suyo. Pero yo nunca me olvidaré un texto que oí de uno de los santos padres de la Iglesia. Creedme, no quiero yo ahora decir si fue tal o cual porque me podría equivocar. Solamente os digo una cosa, es cierto, que decía que cuando se anuncia el Evangelio a buenos y a malos, te llevas unas grandes sorpresas. De aquellos de los cuales menos esperabas, son los que aceptan y se acogen al Evangelio. Porque hay mucha gente que tiene la vida ya tan, podríamos llamar, debajo del puente, tan carcomida, tan sin esperanza, que el que le digan que hay un Dios que se le echa al brazo, un Dios que dice, oye, en la línea de salida como todos los demás. No, 3 metros atrás, no, en la misma línea de salida. Sí, en la misma. Incluso de aquel que no rompió un plato, sí, y pide para que no se desmande y no empiece a romper porque rompa la vajilla entera. ¡Hala! A la línea de salida. Esto tenéis que llevarlo. Esto es misericordia al prójimo. Esto es amor al prójimo. Padre, si me responden mal, repito, se acabó. No le vuelvas a enviar más. Pero tú has salido ganando. ¿Por qué? Porque has pasado vergüenza por causa de Jesucristo. Y eso está en el Evangelio. ¿Qué quiere decir que pasas vergüenza por causa de Jesucristo? ¡Que creces más como discípulo! ¿Qué crees? ¿Que vas a crecer con palabras bonitas? ¿Con oraciones rimbombantes? ¡Ah, es así como se crece! Os invito. Y si tenéis que buscar buenos foros, los buscáis. Porque hay muchísimos, buenos y malos. Buenos que les gustaría oír diciendo, pues es por aquí la cosa. Y si tienen corazón honesto, irán. Y malos que dirán, yo que tenía la vida perdida, se me abre la vida. Se me abre la vida. Por aquí voy a ir. Y cuando Pedro hizo la primera predicación, el día de Pentecostés, ahí, en Jerusalén, oyendo a Pedro, había miles de personas, buenos y malos. Y entre buenos y malos, hubo miles de personas, de uno y otro bando, por llamarlo así, que dijeron, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Es bellísimo, es precioso, cuando, tal y como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de estos primeros convertidos el día de Pentecostés, ¿no? Cuando Pedro sale a dar la catequesis, ¿no? Y aquellos hombres, muchos de ellos doctores de la ley, posiblemente algunos del Sanedrín que habían gritado, habían firmado la muerte de Jesús. Y por supuesto todos los que habían gritado, muerte a Jesús, vida a Barrabás. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Pedro que se arrugó ante una criada, por favor, criadas que escucháis esta catequesis, sois maravillosas, no hay nada en contra de vosotros, pero es para resaltar un poquito, ¿no?, el cambio que Dios hizo en Pedro. Criadas, tenéis una santa criada que es Santa Cita, fue criada, es patrona de todas las criadas del mundo. Muchas de vosotras sois grandes santas. Mirad, me viene ahora a la memoria el que yo les había dicho esto. Mañana van a canonizar a Carlo Acuti. Está corriendo por la red, ¿no?, todo esto de Carlo Acuti, ¿no? Sus padres eran creyentes pero no practicantes, pasaban de todo. Desde que el niño tenía 2 o 3 años, quien le infundió la fe fue su criada,
Y este niño fue creciendo con un amor enorme a la Eucaristía, a Jesucristo y a la Iglesia. Una criada polaca vivía en Londres. Y lo que esta criada le dijo, Carlo Acuti lo cogió en su alma y fue creciendo. Se podía haber olvidado, pero no, empezó a dar los pasos. Carlo Acuti no sería Carlo Acuti sin aquella criada polaca, de la cual hay que hablar una y mil veces. Porque en la fe de Carlo Acuti influyó esa criada, no sus padres, que hicieron todo lo contrario, y ahora se han convertido gracias a su hijo. Pero me entendéis, ¿no? Por favor. Carlo Acuti, el santo que fue llevado a Dios por una criada. Bueno, ahora ya que he reivindicado a las criadas, puedo deciros que el Pedro, que se arrugó ante una criada, vio ahí, a los pies del cenáculo, posiblemente habría ahí una calle amplia o una plaza, vete tú a saber, pero hablamos de miles de personas, y Pedro habló. Hizo un discurso que todos se quedaron con la boca abierta, porque todos conocían a Pedro, llevaba 3 años con Jesús, ya lo había señalado 1000 veces. Exactamente. Y estos doctores de la ley, ¿qué dijeron a Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Igual que Pablo. ¿Qué tengo que hacer? Igual que la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. No cojáis palabras rebuscadas. Ni siquiera os digo que hagáis promesas. Deja que Dios prometa por ti y te diga quiero hacer de ti un discípulo. Y luego allí, ¿qué serás? Donde te lleve el discipulado. A mí me lleva el sacerdocio. A ti a lo mejor también, no lo sé. Lo que sí te va a llevar es a la plenitud del discipulado. Porque donde hay un discípulo del Señor hay una luz de Dios. Donde en esa fábrica, en esa universidad, en esa familia, en ese grupo de amigos, en esa oficina, en esa empresa, en ese banco, hay una luz de Dios ahí donde hay un discípulo. Y en esa luz de Dios ilumina a buenos y a malos. ¿Y cuántos de estos llamados malos se dejaron alumbrar por esta luz de Dios? Porque los buenos a lo mejor ya no la necesitan. Yo ya hago bastante. ¿Cómo voy a decir a Dios qué tengo que hacer? ¿Quién es Dios para que yo le diga qué tengo que hacer? Yo le voy a decir a Dios qué es lo que tengo que hacer. Es un lenguaje muy fuerte, ¿verdad que sí? Pero los allegados hablaron así. Y estos allegados son de generación en generación. Bueno, mis queridos, terminamos muy rápidamente con lo que os he dicho antes. Dios entró en el banquete de su Hijo y había uno que no llevaba el vestido. ¿Qué vestido? El que nos dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos. Revestíos del Señor Jesucristo. La túnica del Evangelio es tu túnica. Es el vestido con el cual tienes acceso al banquete de Dios. Tienes acceso al reino de los cielos. ¿Y cómo me he visto yo del Evangelio? Bueno, primero acogiendo el Evangelio, primero decir, hombre, vale, en línea de salida me apunto. Pues muy bien, vamos a la línea de salida. Será un camino tan bonito, darás gracias a Dios por haber vivido. Porque la vida cambia, totalmente, cambia. Y luego, en esa línea de salida, lo primero que es, te tienes que dejar amar por Dios. ¿Y cómo te ama Dios? Blanqueando tu vestido sucio con la sangre de su Hijo Jesucristo. Ay, Padre, yo no sabía que la Biblia era tan bonita, claro. Lees tantas cosas que te crees que soy y tal. Es bonita. Sobre todo cuando ves que toda la Biblia confluye en el Evangelio y cuando todo el Evangelio irradia hacia toda la Biblia. Pues terminamos con este texto de Juan en el libro del Apocalipsis, que dice así. Una visión del cielo. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y les han blanqueado con la sangre del Cordero. Gran tribulación, discípulo, unido a Dios, atado a Dios, vive en el corazón de Dios, pero vive también la persecución de sus hermanos del mundo. Esa es la gran tribulación.
pero al mismo tiempo han blanqueado todos sus pecados. Todos, 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 por la sangre del Cordero. Cristo, que murió por ti y por mí, nos ha dado esta vestidura nueva que nos hace dignos del banquete. Bendito y bendito y bendito sea Dios, mis queridos, el Señor esté con vosotros.